El día que todo mexicano se escuchó unos gritos. ¿Qué ocurrió la noche del 20 de junio de 2010 en Mexicanos? El día anterior a la masacre, el 19 de junio, un miembro del barrio 18 conocido como Crayola, fue asesinado en un tiroteo en Mexicanos. Sus compañeros creyeron que los responsables habían huido en un microbús de la Ruta 47, que pasaba por una colonia controlada por la MS-13. Entonces, decidieron vengarse de la forma más atroz posible, quemando un microbús de la misma ruta, sin importarles quiénes iban dentro. Pero antes de ejecutar su plan, los pandilleros del barrio 18 realizaron otro ataque, para distraer a la policía y a los medios de comunicación. A las 7:20 de la noche, dispararon contra otro microbús de la Ruta 32, que también pasaba por una zona de la MS-13. En este atentado, murieron 2 personas, una niña y el conductor. Luego, quemaron las llantas del vehículo y huyeron. 10 minutos después, a las 7:30, los mismos pandilleros interceptaron un microbús de la Ruta 47, que venía de la colonia Jardín, donde supuestamente se escondían los asesinos de Crayola. Con armas de fuego, obligaron al conductor a desviar el rumbo hacia una calle solitaria, y luego rociaron gasolina sobre el microbús y le prendieron fuego. Los pasajeros, aterrorizados, trataron de escapar por las ventanas, pero fueron baleados por los pandilleros, que les impedían salir. Algunos lograron saltar, pero quedaron gravemente heridos. Otros quedaron atrapados entre las llamas, y murieron carbonizados. Los vecinos del lugar escucharon los gritos desgarradores de las víctimas, pero no pudieron hacer nada para ayudarlos. Cuando la policía y los bomberos llegaron al lugar, el microbús estaba completamente incendiado, y el humo se elevaba en el cielo. Los agentes rompieron los vidrios y sacaron a algunas personas con vida, pero la mayoría ya había fallecido. El saldo final fue de 17 muertos y 15 heridos, de los cuales 12 sufrieron quemaduras de tercer grado en el 70% al 90% de su cuerpo. La noticia de la masacre causó una profunda indignación y dolor en el país y en el mundo. Los familiares de las víctimas, que eran en su mayoría trabajadores y estudiantes, exigieron justicia y castigo para los culpables. Miles de personas salieron a las calles a protestar contra la violencia de las pandillas y a pedir al gobierno que tomara medidas para garantizar la seguridad de la población. El presidente de El Salvador en ese entonces, Mauricio Funes, calificó el hecho como un acto terrorista, y declaró 3 días de duelo nacional. Además, anunció una serie de acciones para combatir a las pandillas, entre las que se incluían el aumento de la presencia militar y policial en las zonas más conflictivas, la restricción de las comunicaciones en las cárceles, la creación de una unidad especializada en inteligencia y la solicitud de apoyo internacional. ¿Quiénes fueron los culpables de esta masacre? Las fuerzas de seguridad realizaron varios operativos para capturar a los responsables de la masacre. Entre los detenidos, se encontraban Gustavo Ernesto López Hueso, alias, El Directo, y Carlos Oswaldo Alvarado Ángel, alias, El Sniper, quienes fueron señalados como los autores intelectuales y materiales del ataque. Según las investigaciones, ambos pertenecían a la facción revolucionaria del barrio 18, y habían recibido órdenes de un cabecilla que estaba preso en el penal de Cojutepeque. Gustavo Ernesto López Hueso, de 25 años de edad, alias Tabo Fox, supuesto miembro de la Mara 18, estuvo a punto de burlar a las autoridades. Y es que al momento de su arresto, el 31 de julio de este año, en la urbanización Nuevo Lourdes, él se identificó como Henry Adalberto Arguel. Pero una vez sometido al sistema de huellas dactilares, la policía se dio cuenta de su verdadera identidad. López Hueso tenía pendiente una orden girada por el Juzgado Especializado de San Salvador, tras haber participado de forma directa, junto a otros pandilleros de la 18, en la quema del microbús de la Ruta 47 de Mexicanos, registrado el 20 de junio de 2010, hecho que dejó 17 fallecidos y 12 personas quemadas. La Fiscalía dio a conocer más detalles de la masacre, en donde alias Tabo Fox buscaba vengar la muerte de su cuñado. De acuerdo al Ministerio Público, este individuo fue el primero en subirse a la unidad. Con un arma de fuego calibre 38 obligó al motorista a desviarse de su ruta. Los delitos que se le atribuyen son homicidio agravado por las 17 muertes, homicidio agravado tentado en perjuicio de 12 lesionados, daños agravados y agrupaciones ilícitas. Por este caso ya guardan prisión Juan Antonio Borja Alvarado y Ever Alexis Martínez, sentenciados a 66 años y 6 meses. La Fiscalía agregó que investigará otros delitos que pudo haber cometido López Hueso en el tiempo que se mantuvo prófugo de la justicia.
El juicio contra los acusados se inició en 2012 y duró más de un año. En 2013, el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador dictó la sentencia. 10 pandilleros fueron condenados a penas de entre 66 y 400 años de prisión, por los delitos de homicidio agravado, homicidio tentado, actos de terrorismo y agrupaciones ilícitas. Los jueces consideraron que existían suficientes pruebas para demostrar su participación en la masacre, y que se trataba de un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, la sentencia no logró reparar el daño causado a las víctimas y a sus familias, que tuvieron que enfrentar las secuelas físicas y psicológicas de la tragedia. Los sobrevivientes relataron el horror que vivieron, y cómo tuvieron que reconstruir sus vidas con dificultad. Algunos perdieron sus extremidades, su visión o su capacidad de hablar. Otros sufrieron depresión, estrés postraumático o culpa por haber sobrevivido. Además, los familiares de las víctimas denunciaron que no recibieron la ayuda económica, psicológica y legal que les prometió el gobierno. También reclamaron que no se les reconoció como víctimas de terrorismo, y que no se les otorgó una indemnización justa. Asimismo, criticaron que no se investigó a los autores intelectuales de la masacre, ni se desarticuló a la estructura criminal del barrio 18. La masacre del microbús en Mexicanos fue un crimen que evidenció la magnitud del problema de las pandillas en El Salvador, y que marcó un antes y un después en la historia del país. Sin embargo, también fue un crimen que dejó una herida abierta en la sociedad, y que no ha sido reparado ni olvidado. Cada año, en el aniversario de la masacre, se realizan homenajes y actos conmemorativos para recordar a las víctimas y exigir que nunca más se repita una atrocidad como esa.